Buenas a todos. Prepárense todos para una hora de datos curiosos que seguramente no sabías y te sorprenderán. Será una larga aventura plagada de datos. Empecemos. El famoso basquetbolista y gran tirador de triples Stephen Curry es un golfista apasionado y participa regularmente en torneos de golf benéficos. Ha compartido el campo con grandes figuras del deporte y ha mencionado que, si no fuera jugador de baloncesto, le encantaría ser profesional de golf. El arte del tatuaje tradicional entre los maoríes de Nueva Zelanda se conoce como moko si está en la cara y tamoko para el resto del cuerpo. Estos tatuajes no solo son adornos, sino que cuentan la historia de vida y el estatus social del portador. Steve Jobs compró Pixar de Lucasfilm por $10 millones en 1986, antes de que se convirtiera en el gigante de la animación que todos conocemos hoy. Eventualmente, vendió Pixar a Disney por $7.4 millones en acciones, transformando a Jobs en el mayor accionista individual de Disney. Los simuladores de vuelo completos utilizados por las aerolíneas para entrenar a sus pilotos replican hasta el más mínimo detalle de las aeronaves, incluidos los movimientos, los controles y los datos en tiempo real. Pueden costar entre 10 y 20 millones de dólares cada uno. Celebrado en Múnich, el Oktoberfest es el festival de cerveza más grande del mundo. Comenzó en 1810 para celebrar el matrimonio del príncipe Luis de Baviera y la princesa Teresa von Sachsen-Burghausen. Durante esta fiesta se consumen 6,7 millones de litros de cerveza. Y aunque se llame Oktoberfest, se celebra en septiembre. La primera universidad del mundo fue la Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez, Marruecos, que fue fundada en el año 859 por Fátima al-Fihri. Es reconocida por la UNESCO y el libro Guinness de los Récords como la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo. La finalidad de la flecha de Amazon no es solo la representación de una sonrisa, sino que además, al unir las letras A y Z, la empresa hace referencia a la infinidad de productos que tienen y pueden vender. Luis Aragonés es el entrenador con más partidos. Nadie ha conseguido superar a Luis Aragonés, el técnico español que dirigió 757 partidos en Primera División, la mayoría en el Atlético de Madrid que fueron 407 partidos. Uno de los desastres más tristes en las carreras fue el de las 24 horas de Le Mans de 1955. El despegue del Mercedes 300 SLR de Pierre Levegh en la recta principal de la Sarthe provocó la muerte de 84 personas, incluido el piloto francés, y alrededor de 120 heridos. Su bólido se convirtió en una bola de fuego en las gradas. La tragedia supuso que Mercedes renunciase a las carreras durante más de 3 décadas. Mayweather fundó su propio club de striptease. El boxeador estadounidense tiene tanto dinero que incluso es dueño de un club de striptease que se encuentra en Las Vegas. Incluso, ahí fue donde fue a celebrar después de la pelea ante Conor McGregor. El perro más viejo del mundo vivió hasta los 29 años y medio. Aunque la edad media que alcanza un perro suele rondar los 10 y 15 años, un perro boyero australiano, Bluey, sobrevivió hasta la madura edad de 29 años y medio de edad y es el perro que más tiempo vivió en el mundo. El pez archero, también conocido como pez arquero, tiene una habilidad casi de ciencia ficción para disparar chorros de agua de su boca para derribar insectos y otras presas desde arriba de la superficie del agua. Puede disparar con gran precisión desde varios metros de distancia. La marca Lacoste se fundó en 1933 por el tenista René Lacoste, que lo conocían con el sobrenombre de Cocodrilo. El diseño del logotipo viene precisamente de ahí, ya que le decían cocodrilo porque en una ocasión recibió un producto hecho de piel de cocodrilo. El tiempo más largo que alguien ha aguantado la respiración bajo el agua es de más de 24,5 minutos. El récord mundial de aguante de la respiración bajo el agua lo consiguió el croata Budimir Obat el 27 de marzo de 2021, que aguantó la respiración un total de 24 minutos y 37 segundos. Una canilla que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. Durante una ducha de solo 5 minutos se utilizan entre 95 y 190 litros de agua.
En cada descarga del retrete se consumen entre 7,5 y 26,5 litros de agua. Y al lavarnos las manos gastamos 3 litros. Edimburgo cuenta con más edificios protegidos que ninguna otra ciudad del mundo. Los edificios protegidos son aquellos que no pueden destruirse ni modificarse debido a su importancia cultural, pues Edimburgo cuenta con infinidad de ellos, como la belleza ornamental del Palacio de Holyrood, el monumento a Walter Scott y, el más famoso de todos, el Castillo de Edimburgo, que reina sobre la ciudad desde la parte superior de la Royal Mall. Cada año se venden más de 1.000 millones de botellas de whisky escocés. El whisky es una bebida popular que no falta en bodas y cumpleaños de cualquier parte del mundo. Muchos de los mejores whiskies escoceses tienen entre 12 y 21 años. El whisky escocés es el producto más exportado de la nación y constituye aproximadamente un 10% de las ventas escocesas en el exterior. La pirámide más grande del mundo no está en Egipto, sino en México. La Gran Pirámide de Cholula mide 450 metros por 450 metros y se eleva 55 metros sobre la llanura donde se inició la construcción alrededor del año 300 a.C. El 65% de los tramos de las autopistas en Alemania no tienen límite de velocidad. Normalmente, la velocidad recomendada es de 130 km por hora a menos que se indique lo contrario. Así que es frecuente ver coches a toda pastilla por la carretera. La bandera de Filipinas es la única del mundo que indica si el país está en guerra. Cuando se produce un conflicto bélico se invierten los colores de sus franjas superior en inferior, pasando la de arriba al color rojo y la de abajo al azul. En Tailandia es ilegal pisar billetes o monedas debido a que en ellas está la imagen del rey. Y es que es delito faltar el respeto al rey o a su familia, lo que está penado de 3 a 15 años de prisión. Ten cuidado si se te cae un billete al suelo. La famosísima Estatua de la Libertad tiene 7 rayos en la corona, los cuales representan los 7 continentes. En Asia, debido a las altas tasas de fertilidad y al aumento del número de mujeres en edad reproductiva, se espera que en los próximos 35 años el continente tenga casi 2.000 millones de bebés. Esto duplicará el tamaño de la población y su población menor de 18 años aumentará en 2/3, hasta casi 1.000 millones de niños. El Tonle Sap, en Camboya, es uno de los 2 ríos del mundo que cambia el sentido del flujo de agua a lo largo del año. En la época húmeda, fluye desde el Mekong hacia el norte. En temporada de sequía lo hace desde el lago Tonle Sap hacia el río Mekong. Esto es debido a la abundancia de lluvias que sufren en la época húmeda. Esta es, seguramente, una de las curiosidades de Estados Unidos menos sorprendentes. 2/3 de los americanos tienen sobrepeso y la mitad de estos padecen obesidad. El bar más antiguo de todo el continente americano está en Estados Unidos y fue construido en el año 1668 en Nueva York, en un pequeño pueblo que se llama Tappan. Se llama The Old 76 House. La chita es el animal más rápido del mundo en tierra. Una chita adulta puede alcanzar una velocidad de entre 112 y 120 km por hora. Estos solo pueden ronronear y no pueden rugir como leones y tigres. Canadá tiene más lagos que la suma total de lagos del resto del mundo. En el país existen unos 3 millones de lagos. Otro dato interesante es que Canadá alberga el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. Los hombres holandeses son los más altos del mundo. Los hombres tienen una altura media de 182 centímetros. Las mujeres ocupan el segundo puesto, con una altura de 1,69. Los estudios muestran que esto no solamente se debe al ADN holandés, sino que también a factores externos como la baja desigualdad, la buena atención médica y la alimentación, con un gran consumo de productos lácteos. El famoso logo de la marca Columbia Pictures fue ilustrado bajo la imagen de una ama de casa estadounidense llamada Janie Joseph en 1992. Todos hemos podido imaginar que la imagen se escogió a partir de una modelo, pero nos equivocábamos. Maldivas es el país más pequeño del continente asiático. Un archipiélago de 1.200 islas, de las que apenas 200 están habitadas,
y tiene una superficie de 298 kilómetros cuadrados y una población de 540.542 habitantes. El logo de Kit Kat ha sido prácticamente el mismo desde 1935, excepto por un breve periodo durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el icónico rojo cambió al azul para indicar que era chocolate sin leche, debido a la escasez. En muchos países de Asia los insectos se consideran un manjar. En China es costumbre comer escorpiones, ciempiés, gusanos de seda, arañas, saltamontes. Para degustar estos alimentos, lo mejor es dirigirse a un mercado local. El Cristo Redentor de Río es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Se encuentra a una altura de poco más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Mide 38 metros de altura y pesa más de 1000 toneladas. Fue diseñado en Francia por Paul Landowski y se construyó para conmemorar los 100 años de la independencia de Brasil. Fue transportada desde Francia en trozos y para subirla a lo alto del Monte Corcovado, se hizo mediante el tren del Corcovado. Le falta la punta del dedo pulgar de la mano derecha, al haber sido destruido por un rayo en el año 2014. El Valle de Cocora en Colombia tiene las palmeras más altas del mundo. Uno de sus atractivos turísticos más llamativos se encuentra en el Valle de Cocora, donde crecen las palmeras más altas del mundo, conocidas como palma de cera. Crecen por miles y llegan a alcanzar 60 metros de alto. Cocora es atravesado por el río Quindío, situado en la cordillera central de los Andes. La bandera de Jamaica es la única del mundo que no tiene los colores blanco, azul o rojo. Es de color verde, amarilla y negra. Cuba tiene más doctores que en Reino Unido. Sorprendentemente, la isla tiene 9 doctores por cada 1000 habitantes, en cambio, en Reino Unido hay 2,7 doctores por la misma cantidad de habitantes. Probablemente encontrarás un médico cubano en varios países del mundo, porque existen 70.000 que han salido a trabajar al extranjero, en 65 países, para ser más exactos debido a las duras circunstancias del país. Un estudiante de 16 años diseñó la bandera de Estados Unidos. Robert G. Heft, un estudiante de 16 años, creó el diseño cortando partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. Estados Unidos tiene la capital menos poblada del mundo en proporción al país. Solo un 0,21% de la población del país vive en la capital Washington, el porcentaje más bajo de todo el mundo por detrás de Pakistán y Nigeria. Los narvales son conocidos por sus colmillos largos, que pueden medir hasta 3 metros. Estos colmillos tienen miles de terminaciones nerviosas sensibles y se cree que pueden tener múltiples funciones, incluyendo la sensorial y la exhibición social. En China, debido a la alta población del país, el gobierno creó una ley que determina que cada pareja solo puede tener un hijo. Esta ley estuvo vigente en el país entre 1980 y 2015. Actualmente, la ley china permite que cada familia tenga hasta 3 hijos. En Maldivas, están prohibidos los perros. Para los musulmanes los perros son animales sucios por una infección que causó un perro a Mahoma según el Corán. En líneas generales es extraño que veas un musulmán devoto con perro, pero es que además en Maldivas están prohibidos. Lo que sí verás en las islas locales son muchos gatos lindos. La silueta que aparece en el logo de la NBA es Jerry West, legendario jugador de los Lakers quien estuvo cerca de nunca ganar un campeonato. No fue hasta su 9ª aparición en una serie de campeonato cuando consiguió el título de la NBA. Ecuador tiene la capital constitucional más alta del mundo. Quito es la capital de Ecuador, aunque no su ciudad más poblada. En este caso hablamos de Guayaquil. Sin embargo, Quito es el centro político y cultural de Ecuador. La ciudad se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la capital oficial más alta del mundo. La Paz, Bolivia, se encuentra a 3.600 metros, pero no es la capital constitucional, sino la sede del gobierno. En este caso, la capital constitucional de Bolivia es Sucre. El aye-aye, un raro primate de Madagascar,
Tiene un dedo medio extremadamente largo que utiliza para golpear los troncos de los árboles y escuchar el eco en busca de larvas, su principal fuente de alimento. Venezuela alberga la catarata más alta del mundo. Con una impresionante altura de 979 metros, el Salto Ángel de Venezuela reclama con orgullo el título de la catarata más alta del mundo. Es una majestuosa cascada que le dejará realmente asombrado. Lisboa es más antigua que Roma. La capital de Portugal es una de las ciudades más antiguas del planeta, solo superada por Atenas en longevidad en todo el continente europeo. De hecho, si la comparamos con Roma, la diferencia temporal no pasa desapercibida y es que Lisboa es 400 años más vieja que la capital italiana. Lisboa además tiene la librería más antigua del mundo y la más pequeña. La Libraria Bertrand abrió su primera sede en Lisboa en el año 1732 y aún a día de hoy continúa distribuyendo nuevas sucursales en diferentes puntos de Portugal. Se trata de la librería más antigua del planeta y su fama solo puede compararse a la preciosa Libraria Leio en Oporto o la Libraria Simão, también en Lisboa, que destaca por sus diminutas dimensiones con solo 4 metros cuadrados de extensión. Los hurones pueden dormir 18 horas al día. Eso sí, intenta que estén en un lugar oscuro, ya que mientras descansan reponen sus niveles de melatonina y no es aconsejable que les dé nada de luz. El Aeropuerto Internacional de Bruselas, en Bélgica, es el lugar del mundo en el que más chocolate se vende. Esto también se debe a que Bélgica produce 220.000 toneladas de chocolate al año, lo que sería equivalente a 22 kilogramos por cada belga. Los avestruces son las aves más grandes del mundo. Viven en zonas por lo general muy áridas y lo más impactante de estas aves es que pueden alcanzar una altura de hasta 2,8 metros y pesar entre 90 y 150 kilogramos. La moneda oficial de Croacia tiene el nombre de un roedor. El dinero croata se llama kuna, que también es la palabra para la marta, un animal peludo parecido a un hurón y es sorprendentemente adorable y no es peligroso. Los cuernos de los rinocerontes no están hechos de hueso sino de queratina, el mismo material que compone nuestras uñas y cabello. Esto significa que, aunque parezcan duros, son relativamente ligeros. El partido ganado por mayor diferencia de puntos en la historia de la NBA fue el 17 de diciembre de 1991. Cuando los Cavaliers se enfrentaron a los Miami Heat con un resultado final de 148-80 a favor de los Cavaliers. El león es el animal que tiene la mayor actividad sexual del mundo, nunca se cansa hablando metafóricamente. Puede copular unas 100 veces al día, y, a veces, lo hace con la misma hembra. Además, los leones y las leonas pueden aparearse cada 10 y 20 minutos al día de 5 a 7 días. Aún así, cabe destacar que los leones pueden tardar de 6 a 9 ciclos en quedarse embarazadas. La Torre Grande del Costanera Center en Santiago, con una altura asombrosa de 64 pisos, es el edificio más alto de América del Sur. Desde 1992, la importación y venta de chicle en Singapur está prohibida, salvo para usos terapéuticos. Esto se hizo para mantener limpia la ciudad y evitar problemas de mantenimiento en el sistema de trenes. El pasaporte irlandés es muy valioso ya que te permite viajar sin visa a más de 180 países. Esto es especialmente notable dado el tamaño del país. Es considerado uno de los más poderosos del mundo cuando se trata de la libertad de viaje. La apariencia de Flynn Rider en Enredados fue diseñada durante una reunión de hombres hot, donde las mujeres del estudio seleccionaron sus atributos físicos favoritos de las fotos de las estrellas de Hollywood. En la ciudad de Yamoussoukro, la capital de Costa de Marfil, se encuentra uno de los puntos más intrigantes y sagrados del país, el lago en el Palacio Presidencial, famoso por sus cocodrilos sagrados. Estos cocodrilos, que son considerados guardianes espirituales, son venerados por la población local y tienen un significado cultural profundo. Se dice que estos animales están bajo la protección de fuerzas místicas y que su presencia en el palacio simboliza poder y protección. Suecia tiene alrededor de 267.570 islas, más que cualquier otro país del mundo. El archipiélago de Estocolmo, por ejemplo,
Cuenta con más de 30.000 islas. La bandera de República Dominicana es la única bandera del mundo donde se ve una Biblia cristiana. Presenta de manera única una Biblia abierta en el centro, reflejando las profundas creencias cristianas de sus colonizadores e invasores. El diseño de la bandera contó con la contribución de mujeres prominentes como María Trinidad Sánchez, María de Jesús Pina, Isabel Sosa y Concepción Bona. Algunas especies de monos, como los macacos, son conocidas por usar herramientas. Por ejemplo, pueden usar piedras para romper nueces o palos para extraer insectos de los troncos de los árboles. El primer hotel de 7 estrellas del mundo es el Burj Al Arab, un edificio impresionante en forma de velero, considerado uno de los hoteles más lujosos del mundo. Es espectacular tanto por dentro como por fuera. Por ejemplo, los interiores del hotel están adornados con hojas de oro de 24 quilates que cubren unos 1.790 metros cuadrados. Toy Story 2 se hizo 2 veces. Cuando tenían la película prácticamente terminada, la computadora se estropeó y perdió el 90% de los datos almacenados. Tuvieron que repetir la película por completo, ya que ese 10% de datos salvados, al parecer, eran inservibles sin la base previa. En el mundo existen más de 260 especies de monos, las cuales se dividen principalmente en 2 grandes grupos, los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Los monos del Nuevo Mundo incluyen especies como los capuchinos, los titíes y los akis. Una de las características más distintivas de estos monos es su cola prensil, que les permite agarrarse y balancearse en las ramas de los árboles como el mono araña. Por otro lado, los del Viejo Mundo incluyen especies como los babuinos, los mandriles y los macacos. Estos monos no tienen cola prensil, y muchos de ellos pasan más tiempo en el suelo que en los árboles. En Qatar el 85% de su población no es catarí. En este joven país de Medio Oriente habitan 2,8 millones de personas, pero solo 250.000 son cataríes autóctonos. Tiene una población mayoritariamente inmigrante compuesta por árabes, indios, pakistaníes e iraníes, que llegaron atraídos por la generación de empleos por el petróleo y el gas. El terremoto más devastador del mundo fue el terremoto de Shaanxi o el terremoto del condado de Hua, que ocurrió en la provincia de Shaanxi ubicado en China en la mañana del 23 de enero de 1556. Fue de los terremotos más devastadores de la historia y mató a 830.000 personas. Bolivia es un país sin salida al mar en América del Sur. Esto sucedió por las malas relaciones con Perú y una guerra con Chile donde Bolivia perdió territorio. Bolivia hoy es un país que paga doble impuesto para importar cualquier producto por vía marítima. Nueva Zelanda tiene la zona residencial más empinada del mundo. En la calle Baldwin de Nueva Zelanda, en Dunedin, ganó el récord mundial Guinness con su pendiente de 38 grados. La fuerte pendiente hace que todas las casas parezcan hundidas en el suelo. La tarántula puede vivir hasta 30 años. Leonardo DiCaprio no sabía nadar cuando rodó Titanic. Cuando leyó el guión le encantó, pero se sintió movido a rechazarlo porque había muchas escenas de Jack en el agua. Cameron explicó que todo se rodaría en un decorado, y que el agua nunca le llegaría en realidad a la altura del pecho, así que no tendría que nadar. En Israel un día al año las calles y las carreteras están literalmente libres de tráfico de autos. En Yom Kippur, el día de la expiación en la tradición judía, es un día de reflexión y ayuno. Durante este día, las actividades cotidianas se detuvieron y muchas personas se abstienen de usar automóviles. Muchas especies de ballenas migran miles de kilómetros entre sus áreas de alimentación y reproducción. Por ejemplo, las ballenas jorobadas migran desde las aguas frías del Ártico hasta las cálidas aguas costeras de lugares como México y Hawái. Portugal tiene el puente más largo de Europa. Conocido como el Puente Vasco da Gama, el puente más largo de Europa fue construido con motivo de la Expo de 1988. Sus espectaculares dimensiones, con más de 12 kilómetros de largo, hacen que en los días de niebla sea imposible divisar el final mientras lo cruzas en automóvil. Sin duda,
una de las construcciones arquitectónicas más curiosas y llamativas del país. El jugador más alto y el más bajo jugaron en el mismo equipo. Con 1.60 metros de altura, Muggsy Bogues fue el jugador de menor estatura en pertenecer a la NBA. Fue elegido por los Washington Bullets, donde compartió equipo con Manute Bol de 2.31 metros. En la localidad de Jukkasjärvi, ubicado en Suecia, se encuentra el primer hotel de hielo del mundo, conocido como Ice Hotel. Este hotel se reconstruye cada invierno con nieve y hielo del río Torne. Mónaco tiene la concentración de millonarios más alta del mundo. Hawái es el estado con más especies de animales, aunque desgraciadamente muchas de ellas están en peligro de extinción. Se calcula que el 70% de los pájaros nativos de la región ya han desaparecido y los pocos que quedan están en riesgo de desaparecer. Otra de las curiosidades de Hawái relacionada con los animales es que las serpientes están totalmente prohibidas en todo el estado. El motivo es que destruyen la fauna autóctona. Por eso, lamentablemente, el único lugar donde se les permite estar es en los zoológicos. Aunque no pueden volar, los avestruces son aves muy rápidas. Pueden correr a velocidades de hasta 70 km por hora y mantener un ritmo constante de 50 km por hora durante distancias más largas. Los huevos de avestruz son los más grandes de cualquier ave, con un diámetro de aproximadamente 15 centímetros y un peso que puede superar los 1,5 kilogramos. Un solo huevo equivale a aproximadamente 24 huevos de gallina. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, hay un cráter de gas natural conocido como las Puertas del Infierno. Se ascendió en 1971 para evitar la propagación de gases tóxicos y ha estado ardiendo desde entonces. El fuego emite un brillo espectacular en la oscuridad y es un destino turístico inusual. Movistar es una marca que pertenece a Telefónica, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, fundada en España en 1924. El nombre Movistar fue introducido en 1995 para representar sus servicios móviles. La cueva de Melisani en Grecia es conocida por su hermosa agua azul. Lo curioso es que hay una parte de la cueva que tiene un agujero en el techo, por donde la luz del sol entra y crea un espectáculo de luces que resalta su color vibrante. La Catedral de Sal en Colombia es conocida por estar tallada en una mina de sal. Lo impresionante es que se encuentra a más de 200 metros bajo tierra y tiene esculturas, altares y pasillos hechos completamente de sal. Es un destino turístico notable y un ejemplo de la creatividad humana en un entorno inusual. El idioma oficial que se habla en el país Madagascar es el malgache, que es muy diferente de los idiomas africanos continentales. Es un idioma de origen austronesio, lo que significa que está más relacionado con las lenguas de Indonesia y el Pacífico que con las lenguas africanas. Madagascar alberga varias especies de árboles baobab, algunos de los cuales son increíblemente viejos, con partes de algunos árboles que se cree que tienen más de 1000 años. Sus troncos enormes son capaces de almacenar agua durante las sequías. Samsung ha sido conocida por realizar campañas publicitarias creativas y ocasionalmente provocativas, incluyendo comparaciones directas con sus competidores de tecnología, lo que ha generado controversia y atención mediática. Hay un empate en el podio de los jugadores con más partidos en la historia de la Liga Española de Fútbol. El exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, igualó los 622 partidos de Zubizarreta en su último partido de la Liga en 2022. El portero vasco se había mantenido como el jugador con más partidos de la competición hasta ese momento. El circuito de Phillip Island, en Australia, es famoso por sus severos cambios de elevación y por estar situado junto al océano, lo cual ofrece vistas espectaculares, pero también puede ser complicado debido a los vientos fuertes que pueden afectar a las motos durante la carrera. En la Puerta del Sol en España se encuentra el kilómetro cero, que es el punto de referencia desde el cual se mide la distancia de todas las carreteras radiales en España. Este punto está marcado por un pequeño azulejo con el escudo de España. Una curiosidad de Valentino Rossi es su apodo. Aunque es conocido como il Dottore, el doctor, Valentino no tiene un título académico.
El apodo se origina de su fascinación por los médicos y la cultura médica, así como de su deseo de dar a entender que es un maestro en las carreras. Colombia es el país más lluvioso del mundo. Recoge 3.240 milímetros de lluvia por año. Su departamento de Chocó es el lugar más lluvioso del mundo. Además de que se trata de lluvia constante durante todo el año. Lisboa tiene el casino más grande de Europa. El Casino de Estoril, situado a escasa media hora en coche de la ciudad de Lisboa, es el casino más grande de todo el continente europeo. Inaugurado en el año 1916, este espectacular templo del juego cuenta con más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas a un sinfín de modalidades de juegos de azar diferentes. El significado de la bandera de Ucrania es muy asombrante, ya que el azul de la bandera ucraniana representa el cielo y el amarillo los extensos campos de trigo, ya que Ucrania es uno de los mayores exportadores del cereal en todo el mundo. La famosa fuente de Roma llamada Fontana di Trevi es una máquina de hacer dinero. Para cumplir con la tradición, prácticamente todas las personas que se acercan a la fuente lanzan 3 monedas. De media, al acabar el día se recuperan monedas por un valor de 3.000 euros, lo que supone 1,4 millones de euros al año. El gobierno destina esos fondos a organizaciones benéficas. Chile posee el récord mundial Guinness de la piscina más grande del mundo. Está ubicada en el Resort San Alfonso del Mar y se extiende por un largo de 20 piscinas olímpicas con 250 millones de litros de agua. Suecia es uno de los líderes mundiales en reciclaje y gestión de residuos. De hecho, tan solo el 1% de los residuos domésticos de Suecia terminan en un vertedero, el resto es reciclado o incinerado para generar energía. Si nos atenemos a la definición estricta, el desierto más grande del mundo sería el desierto antártico. Con sus casi 14 millones de kilómetros cuadrados, ningún otro se le acerca en esta competición. El volcán más grande del mundo es el Mauna Loa, en Hawái. Se estima que su superficie total rondaría los 75.000 kilómetros al cubo. Su altitud es de 4.169 metros. Una triste curiosidad de Maldivas es que el país se hunde. En consecuencia, al ser el país más plano del mundo, sus 1.192 islas están en peligro de hundirse, cada vez más erosionadas y con un cambio climático provocando el aumento del nivel de los océanos. Se calcula que al ritmo actual de aquí a finales de siglo la mayoría de sus islas se habrán hundido. El país más formado del mundo es Canadá. Son los reyes de la educación reglada, ya que al menos el 56% de la población total ha obtenido algún título después de la secundaria. Le llevan la delantera a los japoneses, que se encuentran en segundo lugar en puntos porcentuales. Panamá tiene la segunda mayor zona franca del mundo. La zona libre de Colón, situada cerca de la ciudad de Colón, en la costa caribeña de Panamá, ocupa más de 1.000 hectáreas y se considera un importante centro de comercio internacional. Creada en 1948, la ZLC ofrece una amplia gama de productos libres de impuestos, como productos electrónicos, ropa, cosméticos, joyas y mucho más. Qatar es uno de los pocos lugares en el Medio Oriente donde los extranjeros pueden comprar propiedades como propietarios de pleno derecho. Este enorme desarrollo inmobiliario incluye residencias de lujo, tiendas de alta gama y marinas. La Biblioteca Nacional de España, fundada en 1712, es una de las bibliotecas más importantes del país. Sin embargo, pocos saben que alberga la colección más completa de obras en lengua española, incluyendo más de 30 millones de materiales, como libros, manuscritos y grabados, así como una sala especial dedicada a obras prohibidas. El Metro de Madrid, inaugurado en 1919, es el más antiguo de España y uno de los más extensos del mundo. A menudo se dice que tiene más estaciones que el famoso Metro de Londres, y su red ha crecido de manera constante para servir a millones de pasajeros cada día. El país con mayor consumo de Coca-Cola en el planeta es México. Este país es el mayor consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año. Además, Chiapas es la región de México que más Coca-Cola consume en comparación con todo el planeta.
Detroit es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, con 1988 asesinatos por cada 100.000 personas. En cambio, Honolulu en Hawái es la gran ciudad más segura del país con solo 230 crímenes por cada 100.000 habitantes. El famoso corredor de rally Andreas Mikkelsen empezó a una edad tardía. A los 16 comenzó a conducir un coche en los lagos helados de Noruega. Hasta entonces, el actual piloto de Volkswagen no se había interesado por las 4 ruedas y sí por el esquí, deporte que practicaba de forma profesional. Tras una lesión en su rodilla tuvo que dejar de esquiar y se empezó a interesar. En Grecia hay unas 6.000 islas, lo que convierte al archipiélago griego en uno de los más extensos del mundo. Francia es el país más visitado del mundo y al mismo tiempo tienen el museo que recibe más visitantes también. Cada año, cerca de 10 millones de personas visitan el Museo del Louvre, ubicado en pleno corazón de París. Siberia ocupa el 77% de la superficie de Rusia. La región de Siberia ocupa casi toda la superficie de Rusia, más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar de ser la más grande, Siberia tiene una densidad de población muy baja, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Únicamente el 28% de los rusos viven allí. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, después de Brasil, a pesar de ser considerablemente más pequeño. Tiene la mayor diversidad de aves y orquídeas del planeta y ocupa el segundo lugar en diversidad de mariposas y anfibios. A menudo denominada la isla alienígena, Socotra en Yemen, tiene una flora y fauna únicas, incluyendo el famoso árbol de sangre de dragón. Se considera una de las plataformas biológicas más extrañas del planeta y casi un tercio de su flora no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Rusia alberga la línea de ferrocarril más larga del mundo, el famoso Transiberiano, que recorre un impresionante total de 9.259 kilómetros. Este es uno de los grandes viajes que nos gustaría realizar en el futuro. Como dato curioso, si te subes en Moscú y no te bajas hasta la última parada, el trayecto completo tomaría aproximadamente 168 horas, es decir, 7 días de viaje continuo. Una auténtica aventura sobre rieles. Suiza es uno de los más caros para vivir. La demanda de alojamiento, atracciones y servicios hace subir los precios, especialmente en las temporadas altas de viajes. La mayor demanda permite a las empresas cobrar una prima, sabiendo que los turistas están dispuestos a pagar por las experiencias únicas que ofrece Suiza. Además, Suiza es reconocida mundialmente como la cuna de la relojería de lujo, hogar de algunas de las marcas de relojes más prestigiosas y admiradas. Marcas como Rolex, que fue fundada en 1905, es sinónimo de precisión y exclusividad. Otras como Patek Philippe, famosa por producir relojes extremadamente valiosos y coleccionables, y hasta Tag Heuer, conocida por sus relojes deportivos y cronógrafos de alta precisión, siendo una marca muy asociada con el automovilismo. China es el mercado de cerveza más grande del mundo, con un consumo anual de 45.700 millones de litros, el doble que los Estados Unidos y más de 5 veces más que Alemania. La lengua de los osos polares es de color negro azulado. Este color se debe a la alta concentración de pigmentos y es una característica que ayuda a absorber el calor en su entorno helado. En los Emiratos Árabes hay personas de más de 200 nacionalidades. La multiculturalidad es una de las características que mejor define al país. En una población de casi 10 millones, solo el 11% son nativos emiratíes. El otro 89% está compuesto por expatriados que viven y trabajan en el país sin obtener la ciudadanía emiratí. Algunas de las nacionalidades extranjeras más comunes que se encuentran entre los residentes de los osos son indios en un 27%, en pakistaníes el 12% y bangladesíes en un 7%. Aunque muchas personas piensan que las ballenas son solo grandes cazadoras, su dieta puede variar. Las ballenas azules se alimentan principalmente de krill, mientras que las ballenas jorobadas pueden comer pequeños peces y gambas. Las vacas tienen un rango de vocalizaciones y sonidos que utilizan para comunicarse entre sí.
Cada vaca puede tener su propio grito que sus compañeras pueden reconocer y que utilizan para localizarse. El túnel más largo del mundo es el túnel de base de San Gotardo, una maravilla de la ingeniería suiza. Inaugurado en 2016, este impresionante túnel ferroviario se extiende por 57.1 kilómetros a través de los Alpes suizos, conectando el norte y el sur de Europa de manera más eficiente y rápida. Construido a lo largo de 17 años, el túnel no solo es el más largo, sino también uno de los más profundos, con una profundidad máxima de 2.300 metros bajo las montañas. Antes de convertirse en una estrella del fútbol, Ángel Di María ayudó a su familia en la venta de carbón para calefacción. Incluso una vez dijo en una entrevista que le agradece al fútbol por haberlo sacado de esa dura vida. La procedencia de Fanta se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania dejaron de recibir el concentrado de cola para embotellar los refrescos y para no tener la fábrica parada. Decidieron crear una bebida de extractos naturales de manzana y suero de leche, llamada Fanta. Una vez terminada la guerra se dejó de fabricar, pero en 1955 volvieron a utilizar el nombre de Fanta en Italia para bautizar a la nueva bebida que se conoce hoy día, basada en el sabor cítrico de naranja, acorde con la tradición italiana. Los modelos de Zara solamente pueden trabajar una semana con la marca para mantener la variedad de catálogo. En los diferentes estudios, cada modelo se prueba alrededor de 15 atuendos por jornada y se toma unas 100 fotos con cada prenda. Uno de los detalles más extraños es que Zara no invierte en publicidad ni se anuncia en la prensa, aunque sí tiene redes sociales. El sexo de las tortugas se define por la temperatura. Dependiendo de la temperatura que haya en el medio donde las tortugas pongan los huevos, serán de un sexo u otro. Por lo que, si los huevos de una tortuga se incuban por debajo de 27,7 grados, serán machos y si es superior a 31 grados, serán hembras. Y las que oscilan entre ambas, serán tortugas hermafroditas. No todos los nacidos en Hawái son hawaianos. Una de las curiosidades de Hawái que demuestra que preservan su identidad es que para ser un auténtico hawaiano no basta con haber nacido allí. No importa cuántos años lleve una familia instalada allí, debe ser de etnia local para ser considerada hawaiana. Aquellos que no cumplen esta condición se refieren a ellos mismos como locales. Machu Picchu es una ciudad a prueba de terremotos. Esta antigua ciudad inca descansa sobre dos líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. Samsung no comenzó como un gigante de la tecnología. Fundada en 1938, la empresa comenzó como un negocio de comercio de productos alimenticios. Con el tiempo, se diversificó en diversas industrias, incluida la textil, la construcción y, finalmente, la electrónica. Algunas de las ubicaciones en las películas de Harry Potter se filmaron en Oxford. Senadores y bibliotecas en la universidad se utilizaron para representar a Hogwarts, y una de las más famosas es la Sala de la Comida, que es en realidad el comedor del Christchurch. Barça, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao son los únicos que nunca han descendido. La carrera más bochornosa de la historia fue en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, donde había una guerra de neumáticos, Michelin contra Bridgestone. Antes de la carrera, Michelin presionó para incluir una chicane y así reducir la velocidad y minimizar el riesgo en el óvalo. Finalmente, no sucedió y en la vuelta de formación del día siguiente todos los equipos con zapatos Michelin se metieron en boxes y se negaron a participar. Tan solo 6 coches, todos de Bridgestone, corrieron en aquel gran premio. La Universidad de Oxford es una de las universidades más antiguas del mundo, con sus orígenes que datan de finales del siglo XII. Es más viejo que el propio Imperio Azteca, que se fundó a principios del siglo XIV. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un practicante de judo y es conocido por su nivel de habilidad en este arte marcial.
A lo largo de los años, ha sido presentado en eventos relacionados con el judo y ha publicado libros sobre el tema. Direct Television fue fundada en 1994 en los Estados Unidos como un servicio de televisión por satélite. Desde entonces, ha crecido para convertirse en uno de los mayores proveedores de televisión por satélite en el mundo. Bután es el único país del mundo que mide la felicidad nacional bruta como un indicador de éxito en lugar del Producto Interno Bruto. Este enfoque único le da prioridad a la felicidad y bienestar de sus ciudadanos. En Brasil, existe una isla llamada Ilha da Queimada Grande, también conocida como Isla de las Serpientes. Está tan infestada de serpientes venenosas que está prohibido visitarla sin permiso especial. Situado entre Jordania e Israel, el Mar Muerto es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo, con una salinidad que es casi 10 veces mayor que la de los océanos. Además, es el punto más bajo de la Tierra, a más de 430 metros bajo el nivel del mar. El Ojo del Sáhara, también conocido como la estructura de Richat, en Mauritania, es una formación geológica circular en medio del desierto del Sáhara que se asemeja a un ojo gigante visto desde el espacio. Su origen es un misterio, y su estructura es tan grande que se extiende por unos 40 kilómetros. En Nueva Zelanda, hay faros pintados de blanco y negro, pero el faro de Cape Campbell es único por su patrón de rayas rojas y blancas, lo que lo hace visible durante el día, además de la noche. El río Roe, en Montana, Estados Unidos, es el río más corto del mundo, con solo 61 metros de longitud. Ubicado en Etiopía, Erta Ale es uno de los pocos volcanes en el mundo con un lago de lava activo, que ha estado burbujeando constantemente desde 1906. El galgo es la raza de perro más rápida del mundo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora. Los pando, un clon de álamos temblones en Utah, Estados Unidos, son una de las colonias de plantas más antiguas y pesadas del mundo. Se estima que tienen más de 80.000 años y cubren más de 100 acres. El diamante Cullinan es el diamante más grande jamás descubierto, con un peso de 3.106 quilates. En Montreal, Canadá, existe una extensa ciudad subterránea llamada la Ville Souterraine que conecta centros comerciales, hoteles, estaciones de metro y edificios de oficinas, permitiendo a las personas moverse cómodamente durante el frío invierno. El Ojos del Salado, en la frontera entre Chile y Argentina, es el volcán activo más alto del mundo, con una altura de 6.893 metros sobre el nivel del mar. En medio del Océano Índico, se encuentra una pequeña isla conocida por ser la isla más peligrosa del mundo. Llamada Sentinel del Norte, ha permanecido aislada del mundo durante miles de años, donde sus habitantes han rechazado todo contacto exterior. Pero el peligro viene cuando intentas acercarte a ellos, ya que lo ven como una ofensa y defienden su territorio con arcos y flechas. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de contactar con los sentineleses, todos con resultados desastrosos. En 2021, John Allen Chau, un misionero evangélico estadounidense, fue asesinado por los sentineleses tras su viaje ilegal a la isla donde intentó convertir a la tribu al cristianismo. Sudán es el país con más pirámides del mundo, y no Egipto, como podrías pensar. En Nubia, una región de Sudán, se suman 255 pirámides, aunque no son tan visitadas como las egipcias. Esto se debe a que los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino cusita, incorporando la cultura egipcia en esta nueva ciudad. Ellos construyeron decenas de pirámides empinadas a base de arenisca y granito de entre 6 y 30 metros de altura entre los años 1070 y 350 a.C. Chanel hizo el anuncio más caro del mundo. La célebre marca de perfumes gastó en 2004 nada más y nada menos que $33 millones en un anuncio con el que pretendían renovar su imagen. El famoso spot contaba con Nicole Kidman como protagonista y con Baz Luhrmann como director, algo que sin duda contribuyó al abultado presupuesto. Los pulpos pueden abrir frascos debido a que tienen una gran capacidad para manipular objetos con sus tentáculos, que son más flexibles que las manos humanas. Si unieras todas las venas de un cuerpo humano promedio, podrían medir más de 96.000 kilómetros de longitud.
Sorprendentemente, esta longitud es suficiente para dar la vuelta al mundo más de 2 veces. En los trenes de algunas ciudades de Japón, existe una computadora que funciona a base de gotas de agua. Un equipo de la Universidad de Stanford tiene un ordenador donde sus bits funcionan en base a gotas de agua y hace todas las tareas de una PC normal, pero un poco más lento. La serie de televisión American Chopper desempeñó un papel fundamental en la popularización de las motocicletas choppers durante la década de 2000. Emitida por el canal Discovery, el programa seguía las actividades de Orange County Choppers, un taller de motocicletas en Nueva York, donde los protagonistas, Paul Tatul Sr. y su hijo Paul Tatul Jr., se hicieron célebres por diseñar y construir motos únicas y extravagantes. El Abarth 695 Tributo Ferrari es un modelo especial que rinde homenaje a la legendaria marca Ferrari. Este vehículo, lanzado en 2010, combina la herencia deportiva de Abarth con la sofisticación y el prestigio de Ferrari. Victoria's Secret fue fundada en 1977 por Roy Raymond, quien quería crear un ambiente cómodo para que los hombres compraran lencería. El nombre Victoria's Secret es una referencia a la reina Victoria y la idea de secretos de lencería. Sin embargo, en 1982, Raymond vendió la empresa a Leslie Wexner, fundador de All Brands, quien expandió la marca a un nivel masivo, convirtiéndola en una de las empresas de lencería más reconocidas del mundo. ¿Sabías que existe un té que se cultiva en los alrededores de los Himalayas? En las elevadas montañas de los Himalayas se encuentra un tesoro de sabor y aroma conocido como el champán de los tés, el té Darjeeling. Los campos de té de Darjeeling se extienden por las empinadas laderas de las montañas, creando una vista espectacular. La altitud, el suelo fértil y el clima único contribuyen a la calidad excepcional del té Darjeeling. La isla Santa Cruz del Islote, ubicada en el Mar Caribe frente a la costa de Colombia, es reconocida como la isla más densamente poblada del mundo. A pesar de tener solo alrededor de 1.2 hectáreas de extensión, aproximadamente 2 campos de fútbol, en ella viven cerca de 500 personas, con una densidad poblacional que supera los 41.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La actriz que ha ganado más dinero por una sola película es Scarlett Johansson. Su actuación en Avengers Endgame la llevó a obtener una cifra récord. Esta película se convirtió en la segunda película más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de $2.798 millones en todo el mundo. Gracias a esto, las ganancias totales de Scarlett Johansson por su papel como Black Widow superaron los $56 millones solo por esta película. La Casa al Revés en Polonia, conocida como Dom do Góry Nogami, es una peculiar atracción turística que fue construida en 2007 por el empresario polaco Daniel Sapiuski. La casa está literalmente al revés, el techo está en el suelo y el suelo en el techo. Los muebles, electrodomésticos y la decoración interior también están montados de forma invertida, lo que provoca una sensación de desorientación en los visitantes. Los cocodrilos pueden sobrevivir largos periodos sin comer, a veces hasta un año. Esto se debe a su metabolismo lento, que les permite almacenar energía. Si hubo un hombre que se murió de risa, y se trata de un filósofo griego conocido por sus grandes aportes al estoicismo. Llamado Crisipo de Solos, era conocido por su gran sentido del humor, que, según se cuenta, llegó a ser tan extremo que literalmente murió de risa. Las acciones de Berkshire Hathaway, la empresa dirigida por Warren Buffett, son las más caras del mundo. Al no dividir las acciones, su precio ha llegado a superar los $500.000 por acción, haciendo de ella una de las inversiones más exclusivas. Los gatos domésticos comparten el 95.6% de su código genético con los tigres. Esta sorprendente similitud genética se refleja en algunas conductas, como marcar territorio y acechar a su presa, que son comportamientos comunes en ambos felinos. La casa Knapwater Hall, ubicada en la isla de Papa Bestray en las Orcadas, Escocia, es considerada la casa más antigua que aún se encuentra en pie, que data aproximadamente del año 3500 a.C. No olvides de suscribirte para nunca perderte contenido zarpado.
Continuemos. La mayor estafa de la historia realizada por una sola persona es generalmente atribuida a Bernie Madoff y su esquema Ponzi. Bernie era un respetado expresidente de la bolsa de valores Nasdaq, y a lo largo de varias décadas, Madoff orquestó un esquema Ponzi masivo, donde prometía a sus inversores rendimientos consistentemente altos y sin riesgos. Sin embargo, en lugar de generar ganancias legítimas, utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores, creando la ilusión de un negocio exitoso. Este esquema llegó a manejar un total estimado de $65 mil millones, afectando a miles de inversores en todo el mundo y famosos como Kevin Bacon. En 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos graves y fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia que efectivamente fue una cadena perpetua, dado que Madoff tenía 71 años en ese momento. Milton Hersey fundó su empresa de chocolates en 1894, pero su éxito verdadero llegó en 1903, cuando Milton Hershey adquirió terrenos en un área rural de Pensilvania, donde comenzó a construir una ciudad modelo para sus empleados, que sería conocida como Hershey. La ciudad de Hershey se inauguró oficialmente en 1907 y rápidamente se convirtió en un lugar atractivo para los trabajadores de la fábrica de chocolate. Con el tiempo, Hershey no solo se convirtió en un centro de producción de chocolate, sino también en un destino turístico. El billete de mayor denominación jamás emitido fue el de $100 trillones zimbabuenses, en 2008. Fue una respuesta a la hiperinflación extrema en Zimbabue, donde la economía colapsó y el billete perdió casi todo su valor en cuestión de días. En Nairobi, Kenia, se encuentra un hotel extraordinario conocido como Giraffe Manor, que ha ganado fama mundial por su interacción única y cercana con jirafas. Una de las características más destacadas de Giraffe Manor es la presencia de jirafas de Rothschild, una subespecie en peligro de extinción. Los visitantes pueden observar cómo estas elegantes jirafas se acercan a las ventanas del hotel, extendiendo sus largos cuellos en busca de golosinas. La piscina más grande del mundo se encuentra en el Hotel San Alfonso del Mar, ubicado en Algarrobo, Chile. Esta impresionante piscina, inaugurada en 2006, mide 1.012 metros de un extremo a otro y contiene 250 millones de litros de agua salada, extraída directamente del mar. La piscina fue diseñada por el arquitecto Fernando Fisman con una tecnología innovadora que permite mantener el agua cristalina y en condiciones óptimas a lo largo del año. El cangrejo herradura, a pesar de su nombre, no es un cangrejo, sino que pertenece a un grupo de artrópodos conocidos como sifosuros, que están más relacionados con las arañas y los escorpiones que con los verdaderos cangrejos. Estos tienen un aspecto distintivo, con un caparazón en forma de casco y una cola larga y espinosa, que les da una apariencia similar a la de una araña. Yanar Dag, también conocido como la montaña ardiente, es un fenómeno natural impresionante ubicado en Azerbaiyán. Este sitio es famoso por su constante erupción de llamas que emergen desde hace más de 1000 años de una ladera de la montaña. Esta emisión ocurre debido a la presencia de gas natural que sale a la superficie, creando un espectáculo visual sorprendente. El tiburón martillo, conocido por su distintiva cabeza en forma de martillo, tiene una vista panorámica excepcional que le permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Esta característica única se debe a la disposición de sus ojos, que están ubicados en los extremos de su cabeza, en los lados de sus martillos. La ciudad más visitada del mundo es Bangkok, Tailandia. Al menos 22 millones de visitantes llegan anualmente a este paradisíaco destino que durante 4 años consecutivos ha recibido más gente que ciudades como Londres, New York y París. Uno de los principales atractivos son sus numerosos templos budistas de gran belleza, como el famoso Wat Po, que es hogar del enorme Buda reclinado, y el espléndido Wat Arun, conocido como el Templo del Amanecer. Y además, los visitantes pueden sumergirse en la cultura local explorando los mercados flotantes, como el Dam Noen Saduak, donde pueden comprar productos frescos. La musaraña elefante, a pesar de su nombre y su apariencia similar a la de una musaraña, no está relacionada con las musarañas como se podría pensar inicialmente. Sorprendentemente, el pariente más cercano de la musaraña elefante no es otro mamífero pequeño,
sino en realidad el elefante. Ambos pertenecen al clado Afrotheria, que es un grupo diverso de mamíferos que se originaron en el continente africano hace millones de años. El girasol no es una flor individual. La estructura que comúnmente llamamos flor del girasol en realidad es un capitulum, que es una inflorescencia formada por múltiples flores individuales agrupadas juntas en una cabeza grande y redondeada. Cada flor individual dentro del capitulum tiene su propio conjunto de estructuras reproductivas. Las libélulas son insectos fascinantes conocidos por sus habilidades de vuelo ágil y elegante, así como por su comportamiento único durante la reproducción. Una de las curiosidades más sorprendentes sobre las libélulas es la forma en que forman un corazón al aparearse, un fenómeno realmente sorprendente. Y esto ha sido todo. ¿Qué te ha parecido el video? Déjanoslo en los comentarios y dale me gusta que nos serviría un montón.